Bueno, para los que apenas van entrando, les comentaba de que la clase de hoy vamos a retomar los temas que hemos visto muy brevemente en la primera etapa de la clase. Y ya sabemos o ya ubicamos más o menos cómo se generan las obligaciones fiscales. También ya vimos cómo se actualizan, o sea, en qué momento se actualizan, ¿no? En qué momento nos hacemos acreedores de esa responsabilidad tributaria. También ya vimos el origen de la responsabilidad tributaria y lo que es un hecho generador y también lo que son esas disposiciones en las que nosotros nos colocamos al momento de realizar una actividad que la ley señala como grabada con impuestos, ¿no? Pero bueno, ahora ya somos, ya tenemos la obligación fiscal. Y ahora, ¿cómo la extingo o cómo la cumplo? Ese es el tema de la clase de hoy. Vamos en un primer momento a repasar muy brevemente y muy generalmente lo que ya hemos visto para posteriormente poder conocer de la mano del Código Fiscal de la Federación cómo vamos a poder satisfacer al 100% esas obligaciones tributarias y que no signifiquen para nosotros problemas, sino al contrario, estar en buenos términos con la autoridad fiscal. Bueno, pues vamos a iniciar. Muy bien. El día de hoy hablaremos de la extinción de las obligaciones fiscales. Bien, comencemos con un breve repaso sobre las generalidades de las contribuciones. Comencemos por la obligación tributaria. Bien, vemos que la obligación tributaria, al igual que todas las obligaciones, tiene ciertos elementos. Tiene sujeto, tiene objeto y tiene causa. Dentro del sujeto hay activo y pasivo, que ya conocemos, que el activo siempre va a ser en el aspecto fiscal el Estado y el pasivo pues siempre va a ser el contribuyente. El objeto va a ser o va a dividirse sobre cosas o hechos que pueden ser positivos o negativos en el aspecto de los hechos, y la causa que se refiere a un vínculo, y ese vínculo se refiere en el aspecto fiscal la obligación tributaria, la cual, como ya vimos en clases pasadas, tiene esa facultad o esa característica de que es coercitiva. ¿Qué quiere decir? El Estado puede emplear los medios que sean necesarios para poder garantizar el pago de esa contribución o de esa obligación o ese derecho al que, por así dar la redundancia, al que tiene derecho de percibir, inclusive por la vía de la fuerza e inclusive sin la necesidad de acudir ante una instancia jurisdiccional. Ya lo habíamos comentado, que era el procedimiento administrativo de ejecución. Muy bien, si quisiéramos hablar en el aspecto civil de las obligaciones, pues hay naturales y civiles, hay de dar, hacer y no hacer, hay condicionales y a plazo, hay simples y complejas, divisibles e indivisibles, facultativas, conjuntivas y alternativas, mancomunadas y solidarias, y civiles y mercantiles. Esto simplemente para que tengamos un punto de comparación de las obligaciones en la materia civil y las obligaciones en materia fiscal. Bien, ahora retomemos lo que conocemos como la obligación tributaria. Bien, la obligación tributaria
se estructura como cualquier otra obligación jurídica, Ya es de decir, todo. como un derecho Puede de crédito hacerlo. y de una correlativa obligación. En el ¿No? aspecto fiscal, el ¿Cómo vínculo estás? jurídico que une al sujeto activo de la relación con el sujeto activo de la Me misma ocuparon es precisamente esa a un grupo, una de relación las de psicólogas, autoridad y gobernado, ese ¿no? grupo es en el que él asiste, Y en virtud de la cual el pero dice que lo primero, van a sacar. es decir, el sujeto Mm. pasivo, queda compelido a realizar una prestación a favor del segundo, es decir, el sujeto activo, ¿La que para completaste? efectos No, fiscales así te es la de. el Estado. Entonces, que lo empiece. Perdón, es que me pareció escuchar un micrófono, pero bueno. Bien, ahondemos un poco más en la relación tributaria. Sí, ya hablamos que la relación tributaria es o se refiere a la existencia de un vínculo jurídico. ¿Entre quién? Entre el Estado como sujeto activo y los particulares como sujetos pasivos. Y también tiene como objeto la realización de determinados actos económicos que se extinguen al cesar los actos regulados por la ley. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo se van a extinguir esos actos que los particulares actualizan por o en razón de su trabajo o sus actividades. Bien, dentro de la clasificación podemos hablar que hay sustantiva y formal. En el aspecto de la sustantiva se exige el cumplimiento de la prestación de dar mediante dinero o en especie, o formal, es decir, deberes de hacer, no hacer o tolerar relacionadas con la obligación fiscal. Esto ya lo vimos en clases pasadas. Sin embargo, lo vamos a retomar en esta primera etapa de la clase y vamos a dar más ejemplos. Recordarán que ese día dimos como 2 o 3 ejemplos de cada una de estas clasificaciones formales y vamos a brindar más. Bien, los sujetos. Ya como lo dijimos, puede ser activo, que es el Estado, en su facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones. ¿Quiénes son? Recordemos que en la clase pasada decíamos que hay 3 tipos de sujetos activos: la federación, los estados y los municipios, de los cuales solamente la federación y los estados tienen facultad de administrar sus impuestos, porque el municipio está supeditado a las facultades que eh, vamos a decir que informalmente vamos a decir las facultades de recaudación que le dejen o que le permitan la federación y los estados. Por eso se dice que aunque el municipio es un tercer sujeto activo materializador del estado, pues tiene ciertas limitantes, porque no puede crear ciertos impuestos, no puede administrar tan libremente como el estado o como la federación, porque está subordinado a las reglamentaciones que estos dos le pongan. Bueno, también como sujetos activos podemos encontrar a organismos parafiscales, como el IMSS y el Infonavit, que quiere decir que todas las cantidades que se le adeuden a estos dos institutos se van a equiparar a créditos fiscales como si se le debieran a la federación, al estado o al municipio. Bien, los sujetos también, como ya lo dijimos y lo hemos dicho varias veces, puede ser pasivo, que es el contribuyente, es decir, el gobernado. El contribuyente pues está obligado a contribuir para el gasto público. Inclusivemente ya vimos que eso está establecido en la Constitución y en el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, que habla que los sujetos pasivos o que se entenderá por contribuyente, aquellas personas físicas o morales que pues por la naturaleza de sus acciones eh, realicen actividades económicas en territorio nacional. Bien, después encontramos los sujetos responsables solidarios. ¿Quiénes son los sujetos responsables solidarios? Pues son aquellos que tienen cierta relación
con el contribuyente y que la autoridad los contempla en el artículo 26 de nuestro Código Fiscal de la Federación. ¿Alguien podría leer el artículo 26 del Código Fiscal? Artículo 26 del Código Fiscal. Son responsables solidarios con los contribuyentes, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. Fracción segunda, las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. 3. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o en quiebra, así como aquellas que se causaron durante su gestión. Segundo párrafo de la fracción tercera, la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen. Cuando dicha persona moral incurre en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I de la fracción 10 de este artículo. Fracción cuarta, los adquirientes de negociaciones respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona sin la responsabilidad excede el valor de la misma. Fracción 5, los representantes, sea cual fuere el nombre con el que se les designe, de personas no residentes en el país, con cuya intervención estas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones hasta por el monto de dichas contribuciones. Fracción 6, quienes ejerzan la patria potestad o tutela por las contribuciones a cargo de su representado. Fracción 7, los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados hasta por el monto de estos. Fracción 8, quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. Fracción 9, los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes hasta por el valor de los dados en garantía sin que en ningún caso su responsabilidad exceda el monto del interés garantizado. Fracción 10, los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha que se trate, cuando dicha persona moral incurre en cualquiera de los siguientes supuestos. Inciso A, no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Inciso B, cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que se hubiera cubierto o hubiera quedado sin efectos. Inciso C, no lleve contabilidad, la oculte o la destruya
Inciso D, desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio en términos del reglamento de este código. Inciso E, no se localice en el domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Inciso F, omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que las leyes establezcan las cantidades que por concepto de contribuciones hubieran retenido o recaudado. Inciso G, se encuentra en el listado a que se refiere el artículo 69b, cuarto párrafo de este código, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber emitido comprobantes que amparen operaciones inexistentes a que se refiere dicho artículo. Inciso H, se encuentra en el supuesto a que se refiere el artículo 69b, octavo párrafo de este código, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal, cuando en un ejercicio fiscal dicha persona moral haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes que se encarguen en el supuesto a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69b, de este código por un monto superior a los 7.804.230 pesos. Inciso I, se encuentra en el listado a que se refiere el artículo 69 bis, octavo párrafo de este código, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción por haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales a que se refiere dicho artículo. Cuando la transmisión indebida de personas físicas sea consecuencia del supuesto a que se refiere la fracción segunda del mencionado artículo, también se considerarán responsables solidarios los socios o accionistas de la sociedad que adquirió y disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales, siempre que con motivo de la reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien de cambio de socios o accionistas, la sociedad deje de formar parte del grupo al que perteneció. La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el porcentaje de participación que se haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación por la contribución omitida, en parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa. La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad. Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes. Inciso A, imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. Inciso B, mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% de capital social de una persona moral. Inciso C, dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores o por contrato de cualquier forma. Hasta ahí, libreros, espérame. Avilés, ¿puedes continuar? Fracción 9. Digo, 11, perdón. Permíteme, maestro, es que como no la puedo abrir en mi computadora, la voy a pasar a la tablet. La pasé a la memoria para abrirla en la tablet. Permíteme tantito. Si quiere que continúe otro y ahorita nada más en lo que le abro. Permíteme tantito. Brenda, por favor. Sociedades respecto de la enajenación de acciones o partes sociales. Fracción 11. Las sociedades que debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante en tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la que conste el pago del impuesto correspondiente. Sociedades inscindidas, fracción 12. Las sociedades escindidas es por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la
por la exidente, así como las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda el valor del capital que cada una de ellas al momento de la escisión. Empresas con establecimiento permanente en el país que se dediquen a la transformación de bienes. Fracción 13. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país por el impuesto que se cause por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados en los términos del artículo 1 de la Ley de Impuesto al Activo, hasta por el monto de dicha contribución. Personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios. Fracción 14. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios a personales subordinados o independientes, con estos sean pagados con residentes en el extranjero hasta el momento del impuesto causado. Sociedad que administre tiempo compartido. Fracción 15. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos al servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionadas en los términos de los artículos 90, 179 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, hasta por el momento de las contribuciones que se emitan. La 16 es derogada y los asociantes en la asociación y participación. Fracción 17. Los asociantes respecto a las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían tal calidad en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre que la sociedad en participación incurra en cualquiera de los supuestos que se refieren a los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I de la fracción 10 de este artículo, sin que la responsabilidad exceda la aportación hecha a la sociedad en participación durante el periodo o la fecha en que se trate. Las albaceas o representantes de la sucesión. Fracción 18. Los albaceas o representantes de la sucesión por las contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el periodo de su cargo, que la persona moral, la responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios con excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por actos u omisiones propios. Hasta ahí. De ahí viene un artículo 26A, pero ese se refiere a las responsabilidades de los contribuyentes de actividades empresariales. Muy bien. Si se dieron cuenta, este artículo 26 habla acerca de en qué momentos nos vamos a ubicar como responsables solidarios, ¿no? Pero también establece la responsabilidad para las personas morales, ¿sí? Entonces, este artículo 26 se va a relacionar con la Ley General de Sociedades Mercantiles, generalmente en sus artículos 252 al 259, se va a relacionar con la ley del ISR en sus artículos 7, 30, 94, tal vez el artículo 179. También vamos a encontrar que se va a relacionar con la ley del impuesto al valor agregado y también se va a relacionar con la ley del impuesto sobre la renta. Si se dan cuenta, en el aspecto de la Ley General de Sociedades Mercantiles, habla efectivamente de cuando las responsabilidades de los socios y de quienes tienen el control de las personas morales, pues
llega el momento de cumplir las obligaciones, ¿no? Recordemos que pueden ser obligaciones de naturaleza civil, pero también pueden ser créditos fiscales. Y los créditos fiscales tienen primacía sobre las obligaciones del ámbito civil y deberán ser cubiertas. Y por la naturaleza de la estructura que se haya elegido de las sociedades mercantiles, que generalmente es de responsabilidad limitada o sociedades anónimas, pues entonces los socios deberán responder hasta en tanto o por la cantidad que era su participación, inclusive teniendo que poner sus propios bienes. Pero bueno, volvemos a las diapositivas. Bien, al respecto de los elementos, pues ya vimos que existe el sujeto, existe el objeto, que se basa en la realidad económica sujeta a imposición, el hecho, que se refiere a la causa generadora de la relación, la base, que se refiere a la cuantía determinada por la contribución a cargo. También vamos a encontrar la tasa o cuota, que es el porcentaje establecido en cada ley fiscal que se va a aplicar a la base. La tarifa también vamos a encontrar que es un límite superior y un límite inferior, es decir, es un conjunto de columnas integradas. La cuota fija y porcentaje que a través de una serie de operaciones sobre la base, es decir, sobre la cantidad, determina el impuesto a cargo del sujeto pasivo, es decir, la tarifa va a ser un porcentaje sobre la base que se va a pagar, que deriva de algún ordenamiento, ¿ok? Y ese ordenamiento debe de tener esta jerarquización de cantidades. Bien, y la temporalidad, que es el tiempo de pago, que se refiere, da la redundancia, a el lapso en el que se debe cumplir las contribuciones y que establece la ley. Bien. Ahora retomemos la clasificación de las obligaciones tributarias. Bien. Las obligaciones fiscales y tributarias pueden dividirse en obligaciones de dar, hacer, de no hacer y de tolerar. La primera es la principal, es decir, la obligación de pagar. Es decir, nos referimos a obligación de dar. A través de la obligación de dar, nosotros podemos cubrir las deudas de carácter fiscal. Las obligaciones de dar consisten en cumplir con el pago, ¿sí? Por ejemplo, pagar el IVA, pagar el ISR o pagar el impuesto predial. A estas relaciones se les denomina como relaciones jurídicas tributarias sustantivas. Ahora, las obligaciones de hacer consisten en, por ejemplo, formular una declaración de impuestos, en realizar un informe para el fisco, si es que se nos requiere, en presentarse a las oficinas de Hacienda cuando se nos requiere, registrarnos ante Hacienda, señalar nuestro domicilio fiscal, expedir comprobantes para las actividades que se realizan, llevar contabilidad, llevar el pedimento de importación tratándose de mercancías de cierta calidad que vengan del extranjero, dictaminar estados financieros en algunos casos, por ejemplo. Ahora, las obligaciones de no hacer son, por ejemplo, oponerse al ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, cambiar el domicilio fiscal sin dar aviso, dictaminar estados financieros sin cumplir los requisitos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, destruir las máquinas de comprobación fiscal que se hayan sido proporcionadas por Hacienda, efectuar depósitos
en cuentas bancarias personales cuando se trate de movimientos de una empresa. No declara ingresos menores o declarar más bien impuestos menores de los recibidos realmente. Es decir, las obligaciones de no hacer son prohibiciones. Es lo que no se debe hacer. Entonces, estos ejemplos son una pequeña referencia de las prohibiciones, es decir, de las obligaciones de no hacer que establece el, el Código Fiscal de la Federación. Bien, ahora al respecto de las obligaciones de tolerar, consisten, entre otras, en permitir que las autoridades fiscales realicen visitas domiciliarias o de inspección, que se efectúen avalúos de toda clase de bienes, allegarse las pruebas necesarias para formular denuncias y requerir a los contribuyentes que exhiban cierta documentación ante las oficinas de Hacienda. Bien, ya que hemos repasado las generalidades de las contribuciones y de las obligaciones fiscales, ahora abordemos el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la extinción de las obligaciones. Bien, la primera forma de extinguir la obligación es la que se considera la más perfecta dentro de cualquier ámbito del derecho que implique una obligación de, traducida en una cantidad líquida, que es el pago. ¿Sí? El pago es la forma típica para extinguir la obligación y la más perfecta. Consiste en el cumplimiento de un crédito fiscal determinado. Ahora, la doctrina ha dividido con cierto acierto las diversas formas de pago que se presentan. Es decir, podemos encontrar un pago liso y llano, o también llamado pago definitivo, que es el que se efectúa con el ánimo, perdón, de cumplir la obligación fiscal. En principio, pues es aceptado por el fisco, aunque está sujeto a verificación. Ahora, el pago liso y llano o definitivo está previsto en los artículos 6 y 20 del Código Fiscal de la Federación. Gisela, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Ya voy. Sí. ¿Las contribuciones empiezan? Uh-huh. Ok. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Corresponden a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo a disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 siguientes días a la fecha de su causación. Ahí espérame tantito. Si se dan cuenta de lo que nos dice el artículo 6, ¿a quién corresponde la determinación de las contribuciones? A nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que determinar la cantidad de los pagos de nuestros impuestos.
¿sí? Si el fisco fuera una persona, el diálogo sería muy caricaturesco, porque sería, vengo por mis impuestos. Entonces sería, muy bien, ¿cuánto le debo? Ah, pues tú sabrás. Pero si no me pagas bien, te vas a la cárcel, ¿eh? Es O un... sea que tú tienes que llevar tus cuentas y Sí, saber cuánto vas a pagar. efectivamente. Y es por ello que existen los contadores, porque lo que sucede es que nosotros no somos, eh, bueno, la gente no es versada dentro del ámbito fiscal. Entonces tenemos que buscar a un profesionista que sí esté versado en la determinación correcta de las contribuciones y generalmente son contadores o despachos de abogados fiscalistas. Pero bueno, continúa. Ya nada más quería hacer ese pequeño paréntesis. Bueno, dice, las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autoridades dentro del plazo que a continuación se indica. Fracción 1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las, las atenderán a más tardar el día 17 del mes del calendario inmediato, posterior al de la determinación del periodo de la retención o de la recaudación, respectivamente. Fracción 2. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación, la 3 se deroga en el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien debe efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o la documentación que las disposiciones respectivas se establezca en las que conste la impresión original de la máquina registradora. Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberán obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital. Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. Hasta ahí. Ahora, Gustavo, el artículo 20. Sí, El fue, artículo profe. 20. Voy. Dice, artículo 20, las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país que se trate. En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, al fin de determinar si contribuciones y sus accesorios se aplicará el índice nacional de precios al consumidor, el cual será calculado por el Banco de México y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda. Para determinar las contribuciones y sus accesorios, se considera el tipo de cambio que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición, se estará el tipo de cambio del Banco de México. Publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior
aquel en los que causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se aplicará el último tipo de cambio publicado con la anterioridad al día de que se causen las contribuciones. Cuando las disposiciones fiscales permiten el acreditamiento de impuestos o de cantidades equivalentes a este pagado en la moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio que corresponda conforme a lo señalado en el párrafo anterior referido a la fecha que se causó el impuesto, que se trasladará en su defecto cuando se pague. Para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como pagar aquellas que se deban efectuarse en el extranjero, se considerará el tipo de cambio que publique el Banco de México en los términos del tercer párrafo del artículo presente. La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar a los Estados Unidos de América, que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio o que se refiere al párrafo tercero del presente artículo por el equivalente en dólares de la moneda que se trate, de acuerdo a lo que con la tabla que mensualmente publique en el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato siguiente aquel a que corresponda. Se asentará como medio de pago las contribuciones, los cheques certificados o de caja y las transferencias electrónicas de fondos a favor de la tesorería de la Federación, de conformidad con las reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los contribuyentes, personas físicas que realicen actividades empresariales y que el ejercicio inmediato anterior hubiese obtenido un ingreso inferior a 2.166, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido el dicho ejercicio ingresado inferior a 330.310, efectuarán el pago de sus contribuciones en efecto. Transferencia electrónica de fondos a favor de la tesorería de la Federación o cheques personales del mismo banco, siempre en que este último caso se cumplan las condiciones de esto establezca el reglamento de este código. Se extiende como transferencia electrónica de fondos a pago de las contribuciones, que por instrucción de los contribuyentes a través de la efectuación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones de crédito en forma electrónica. Para determinar las contribuciones, se consideran exclusive de las fracciones del peso, no obstante a lo anterior para efectuar su pago. El monto se ajustará para que se contengan cantidades que incluyan de 1 a 50 centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediato anterior y que las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad de peso inmediata superior. Los pagos se aplicarán a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la... Gustavo, creo que te ¿Sí? brincaste la fracción que habla sobre que los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la misma contribución y antes del laudo principal en el siguiente orden: gastos de ejecución, recargos, multas y la indemnización a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. De este código. Bueno, continúa. Cuando Ok, las leyes fiscales establezcan. Es que lo estoy viendo de internet, profe, pero aquí dice cuando el contribuyente interponga algún medio, ahí sigue, ¿no? Ujú. Ajá, Profe. sí, ahí sigue. Sí, perdón. Cuando el contribuyente interponga, algún medio de defensa legal impugnar alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado. Para determinar las contribuciones se considerarán inclusive las fracciones del peso, no obstante lo anterior para efectuar su pago. El monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad inmediata superior. Cuando las leyes fiscales establecen las contribuciones se paguen en inmediata declaración, las secretarías de Hacienda Público podrán ordenar y
Bueno, volvemos. Como ya lo vimos, el artículo 6 y 20 del Código Fiscal de la Federación nos hablan sobre el cumplimiento de las obligaciones. Inclusive el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación nos establece cómo se van a determinar cuando sean cantidades fraccionarias y también en el aspecto de moneda extranjera, el lugar de pago, el tiempo de pago y esas características que ya hemos visto de las contribuciones. Bien, como lo dijimos hace unos momentos, el artículo 6 indica que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, pero que a falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará en las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indica. Si la contribución se calcula en periodos establecidos de ley, en los casos de retención o recaudación de contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes del calendario, inmediato posterior al de determinación del periodo de la retención o de la recaudación respectivamente. Eso quiere decir que si alguno de ustedes está dado de alta ante el SAT, se darán cuenta que el pago de las declaraciones parciales o mensuales, al final el sistema que actualmente creo que se llama Mi Contabilidad nos establece una cantidad a pagar por esa declaración parcial. A eso se refiere. El pago no se va a hacer yendo a, a la Secretaría de Hacienda y entregando el dinero directamente. No, se tiene que hacer a través de una declaración que se hace a través de los medios autorizados, que en este momento y por el aspecto de la epidemia, pues es Mi Contabilidad dentro del portal electrónico del SAT, ¿no? Bien, el artículo 20, y vamos a hablarlo porque pues al compañero se le entrecortaba mucho, vamos a resumirlo. Bien, pues el artículo 20 establece reglas sobre el pago, como ya lo habíamos dicho. Bien, ¿qué nos dice? Que el pago de las contribuciones y sus accesorios se debe hacer en moneda nacional, salvo que se haga en el extranjero, en cuyo caso podrá hacerse en moneda del país de que se trate, siempre y cuando se respete la equivalencia, como ya lo había dicho el compañero. También nos dice que en general los medios de pago son los cheques certificados, perdón, o de caja, la transferencia electrónica de fondos a favor de la tesorería de la Federación, aunque en casos especiales se aceptarán pagos en efectivo, cheques personales y otros medios. También nos dice que los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos, siempre que se trate de la misma contribución y antes que el adeudo principal a los accesorios en el siguiente orden: gastos de ejecución, recargos, multas, indemnización por cheque devuelto. Recordemos que la indemnización por cheque devuelto es cuando se intenta pagar una contribución con un cheque que no tiene fondos. Entonces, si nosotros caemos en algún incumplimiento y nosotros damos una cantidad, no se va a agregar, por así decirlo, a la capital o al capital, sino que se va a agregar al accesorio más antiguo. Si el accesorio más antiguo son gastos de ejecución o recargos o multas, a partir de ahí hacia adelante se comenzará a cubrir. Me equivoqué de botón. Bien, el pago provisional. ¿Qué es el pago provisional? Este se presenta cuando el contribuyente, al momento de percibir un ingreso, cubre al fisco una parte proporcional del mismo,
a cuenta del impuesto que en definitiva le va a corresponder. Aquí debo de recordarles, recuerden que la obligación tributaria nace en el momento de la percepción económica. Es por ello que el artículo 20 nos hablaba de, los artículos que vimos nos hablaban de poner del conocimiento de la autoridad fiscal el día 17, del día 17 del mes siguiente al cual se obtuvo el ingreso, pues la cantidad que se obtuvo y lo que se va a retener, ¿no? Bien, volviendo a los pagos provisionales, estos pagos provisionales se calculan conforme a estimaciones previamente establecidas en la ley y en algunos casos o de plano se trata de un pago a cuenta. La obligación de pagar anticipos es independiente de la obligación de pagar impuestos, de manera que una persona puede no estar obligada a pagar impuestos del periodo correspondiente por no haber utilidades gravables y esto no significa que el causante no tenga obligación de cubrir anticipos. Bien, el pago a plazos está previsto en los artículos 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación y se refiere a la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, las contribuciones omitidas y los accesorios hasta en 48 mensualidades, siempre que así lo soliciten y que cumplan con los demás requisitos legales y pues entre ellos que se garantice el interés fiscal en favor del fisco del Estado. Existen, por otro lado, algunos actos en los cuales los contribuyentes enteran al fisco ciertas cantidades de dinero y a las que se les ha calificado como pago sin serlo propiamente, ya que éstas no extinguen la obligación fiscal. También se ha hablado sobre el pago en garantía, que es en realidad un depósito en garantía y al pago de lo indebido, en el que no se puede extinguir una obligación que pues nunca tuvo el contribuyente. Es decir, en este caso, cuando pagas un impuesto en el que no estabas obligado a pagar y pues obviamente no se puede extinguir una obligación que nunca hubo. Entonces, por eso se dice que se actualiza el pago de lo indebido. Tú pagaste algo que no estabas obligado a pagar, pero también hay que mencionarlo con cierta voluntariedad de tu parte porque nadie te obligó a pagar esa cantidad. Bueno, la compensación. La compensación es otra forma de extinción de las obligaciones fiscales. Existe compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, respecto de deudas líquidas y exigibles. El efecto de la compensación será extinguir las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. Ahora, ¿cómo funciona esto en materia fiscal? En materia fiscal, la compensación está prevista en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación y 71 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. También existe compensación entre sujetos de derecho público, por ejemplo, entre la Federación y un Estado, y este supuesto está regulado por los artículos 72 a 75 de la mencionada ley y 24 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí está la primera tarea. La primera tarea es realizar un resumen de lo que estos artículos, tanto del Código Fiscal de la Federación como la Ley del Servicio de la Tesorería, establecen al respecto de la compensación. Bueno, para darles algunos principios de guía, pues pueden
pueden consultar. Maestro, ¿puede regresar la otra diapositiva para ver los artículos, por favor? Ah, claro. Listo. Ya, gracias. Bien. Ahora, como les comentaba, para poder tener un poquito más de información, pueden checar este, este número de registro. Ustedes entran a la página de el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van al apartado de Semanario Judicial de la Federación, se van a la sistematización de tesis y en el apartado que les va a abrir escriben este número y les va a aparecer esta jurisprudencia que les va a aparecer, que les va a hablar sobre la compensación en materia tributaria, ¿sí? Habla sobre el principio de proporcionalidad, ¿sí? Les va a dar mucha información. También, por ejemplo, si ustedes entran al botoncito de ejecutorias que está dentro de este registro, pues ustedes podrán ver los argumentos que utilizaron los ministros o los miembros del tribunal colegiado, en dado caso de que se trate, para poder llegar a esta determinación. ¿Ok? Bien. Ahora hablemos de la condonación. La condonación o remisión de una deuda se presenta cuando el acreedor, por un acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renuncia a sus derechos. Existe la condonación de obligaciones fiscales y también condonación de multas fiscales. Ambas tienen regulación diversa y proceden en casos específicos. En el Código Fiscal de la Federación las encontramos en los artículos 39, fracción primera, 70 y 74. Procede la condonación o perdón de los créditos fiscales y obligaciones fiscales en general cuando existen circunstancias especiales como catástrofes, que se afecte la situación de una región o de una actividad económica, y pues la medida debe ser general y no particular. Pues de ser así, es decir, de ser particular, se trataría de una orden administrativa desigualitaria y claro, se podría presumir favoritismos o corrupción al respecto. Bien, la remisión de deuda o condonación. El acreedor puede, por un acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le sean debidas. La remisión de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, es decir, cualquier multa, recargo o cualquier obligación que hubiese surgido por la actualización de aquel, ¿no? Aquí de la misma manera tenemos otro registro jurisprudencial que habla acerca de la condonación de las deudas tributarias.
Y hablemos de la prescripción. La prescripción es el medio que consagra la ley para liberarse de cubrir el importe de un crédito fiscal y la imposibilidad de la autoridad para exigirlo, en virtud de haber transcurrido el tiempo que marca el Código Fiscal de la Federación. Recordemos que existe en todos los rubros del derecho un tiempo determinado para poder exigir un derecho o una deuda. La prescripción negativa hace alusión a la pérdida de libertad, la prescripción negativa hace alusión a la pérdida de la facultad de poder exigir el pago de algo. En este caso, en este caso fiscal, es la imposibilidad del Estado de poder exigir el pago de una contribución. Es el momento en que el Estado pierde su capacidad de coacción y de exigir el pago de una determinada cantidad. ¿Por qué? Porque existió un tiempo legal en el que se pudo hacer esa exigencia y no se hizo. Bueno, volvemos. Bien, ahora, el tiempo que marca el Código Fiscal de la Federación son 5 años. En el derecho fiscal solo existe la prescripción liberatoria, es decir, aquella que por el solo transcurso del tiempo y de la satisfacción de ciertos requisitos libera al deudor de la obligación principal o sustantiva. Ahora, como existen obligaciones tanto a cargo de los contribuyentes cuando estos tienen adeudos fiscales, como obligaciones a cargo de la Hacienda cuando ésta debe devolver cantidades pagadas de más a los contribuyentes, existe también la prescripción a favor de ambos, es decir, tanto del contribuyente para pagar como de el fisco para entregar cantidades que sean en favor de los contribuyentes. La regla general es que los créditos fiscales para ambos sujetos prescriben a los 5 años, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 146 y 22, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿en qué momento empieza a correr la prescripción? Bien, la prescripción empieza a correr desde el momento en que el pago pudo ser legalmente exigido. Esto según el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Esto implica que el plazo para que opere la prescripción se inicia una vez determinado el crédito, y se interrumpe cuando se realiza cualquier gestión tendiente a la determinación del crédito o que se notifique al deudor y que se trate el fisco o del contribuyente. Es decir, una vez que se determinó el crédito fiscal, comienza a correr el término de los 5 años y se interrumpe ya sea que el contribuyente realice sea emplazado para el cumplimiento de aquel crédito fiscal o que el contribuyente solicite al fisco la devolución de las cantidades a favor. Son en esos dos momentos en los cuales se interrumpe el término computarizado para la prescripción. Ahora, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación nos dice que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo, porque eso es cierto, el fisco no se va a dejar tan fácil perder una cantidad de dinero. El término para que se consuma habla de la consumación, no de que se extinga. La prescripción se interrumpe
con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, o por el reconocimiento expreso o tácito de este, es decir, de este acto de cobro respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. También cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Asimismo, se suspende el plazo a que se refiere el artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiese señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. Es decir, el hecho de cambiar de domicilio fiscal, por ejemplo, para un intento de evadir la notificación por parte de la hacienda pública, lo único que logra es suspender el plazo, porque para efectos de la prescripción fiscal se tiene que tener el conocimiento pleno del contribuyente y su domicilio fiscal. Ahora, el plazo para que configure la prescripción en ningún momento, incluyendo cuando éste se haya interrumpido, podrá exceder de 10 años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo, no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en el artículo. La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio para la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente. Ahora, los artículos transitorios de los que hablaba son estos. El transitorio que regula al párrafo quinto del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el cual hace referencia a los 10 años. ¿Sí? Aquí habla y nos dice, el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2014 con las salvedades, ¿no? Segundo, el plazo para el cómputo de la prescripción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 146 será aplicable a los créditos fiscales que hayan sido exigidos a partir del 1 de enero del 2005. Ahora dice, tratándose de créditos fiscales exigibles con anterioridad al 1 de enero del 2005, el Servicio de Administración Tributaria tendrá un plazo máximo de 2 años para hacer efectivo el cobro de dichos créditos, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, siempre que se trate de créditos que no se encuentren controvertidos en dicho periodo. De controvertirse, el plazo máximo de 2 años será suspendido. También nos habla de que la aplicación de la presente fracción no configura responsabilidad administrativa para servidores públicos encargados de la ejecución y cobro de créditos fiscales. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que sí existe una prescripción definitiva y es a los 10 años, independientemente de que el fisco hubiese suspendido el procedimiento o no. ¿Por qué? Porque el fisco del Estado tiene todos los recursos para poder realizar una investigación y localización del contribuyente. Entonces, si pasados los 5 años, pasan otros 5 años, entonces el contribuyente ya podría alegar una prescripción al respecto de lo que se le exige. Ahora sí, la confusión. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Se produce raramente en el derecho tributario, porque, por ejemplo, en el caso en el que el Estado recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias, o, por ejemplo, en tal caso es evidente
que las deudas se extinguen por confusión, porque el fallecido, si bien tenía deudas con el Estado, pues el Estado no puede deberse a sí mismo. Entonces, en ese momento, en una misma persona, se reúnen las calidades de acreedor y de deudor. Otro ejemplo es la expropiación de un predio que tiene un gravamen en el impuesto predial. Al adquirirlo el Estado, inmediatamente la deuda se extingue por confusión. Bueno, la novación. Hay novación cuando un acreedor y un deudor alteran sustancialmente la obligación y la sustituyen por una nueva. Se entiende que hay alteración substancial cuando se cambian los sujetos o el objeto de la obligación, cuando la obligación pura y simple se convierte en condicional o la condicional se convierte en pura y simple. Bueno, hay innovación de una obligación cuando las partes interesadas en ella la alteran para sustituirla por una nueva. Ahora, la innovación tiene 3 elementos. Una obligación previa destinada a extinguirse, en su lugar se creará una nueva, ¿sí? Es decir, un crédito fiscal que estaba determinado para ser pagado va a ser sustituido por uno nuevo o por una obligación fiscal nueva, ¿sí? Una obligación nueva que viene a sustituir a la anterior como segundo elemento. Y tercero, la voluntad de novar en forma expresa, es decir, ambas partes deben de expresar que es su voluntad realizar la novación. La voluntad nunca se presume, porque es un elemento básico, es un elemento de validez de los actos. Entonces, si la voluntad está en duda, el acto puede ser nulo. Por eso la manifestación de voluntad debe ser expresa y clara. Nunca se va a presumir. Bien, ahora veamos un poco más a detalle los elementos. Número 1, una obligación previa destinada a extinguirse para que en su lugar se cree una nueva. En la novación, la creación de la nueva obligación está subordinada a la extinción de la primitiva, al que el tiempo crea la segunda. Número 2, una obligación nueva que viene a sustituir a la anterior. Es decir, la creación de una obligación sustancialmente distinta que sustituye a la primera. Pero no importa que la nueva obligación tenga o no parecido a la anterior. Y número 3, la voluntad de novar. Como convenio o contrato, que es la novación, requiere la voluntad y el consentimiento como elemento de existencia, como ya lo dije anteriormente. La novación no se presume y debe constar expresamente y por escrito. Ahora, ¿cuál es esta alteración sustancial? ¿Sí? Se cambia el objeto de la obligación para extinguirla y crear una nueva. La obligación pura y simple se convierte en condicional o la obligación condicional se puede transformar en pura y simple. Un nuevo deudor sustituye al anterior y el anterior queda liberado. O el acreedor es sustituido por otro con quien queda obligado el deudor primitivo. ¿Sí? Estas son las 5 formas en que se puede alterar. Ahora, la novación se presenta en materia fiscal cuando el Estado posibilita la llamada regularización patrimonial. La deuda se extingue porque sobre los gravámenes omitidos se aplica una alícuota reducida. Aparece una obligación diferente por su objeto y un tributo de menor monto.
Esto mismo sucede cuando el Estado o los municipios otorgan reducciones para el pago del impuesto predial o sobre derechos de consumo de agua, que representan sumas importantes, cuando tales pagos se hacen en fechas determinadas con el propósito de que estas entidades puedan contar con liquidez, es decir, con dinero. Bueno, el remate y la adjudicación de bienes. Se presenta cuando el fisco hace efectivo los créditos fiscales a su favor, bien por remate y adjudicación de los bienes que ha embargado, o bien por adjudicárselos para sí y en los casos que la ley lo prevea. En ambos supuestos se extinguirá la deuda. Esto de conformidad al artículo 187 del Código Fiscal de la Federación, que indica que los bienes pasarán a ser propiedad del adquiriente libres de gravámenes y a fin de que estos se cancelen tratándose de inmuebles. La autoridad ejecutora lo comunicará al registro público que corresponda en un plazo que no excederá de 15 días. ¿Por qué los bienes pasan libres de gravamen? Para que estos, al ser rematados, sean atractivos, porque obviamente nadie quiere comprar deudas y nadie quiere comprar créditos fiscales, Maestro, una pregunta. ¿sí? ¿El remate y la adjudicación de bienes siguen entrando dentro de la extinción de obligaciones? ¿O es solamente una parte de la ejecución del cumplimiento de una obligación? Sí, siguen entrando dentro de la extinción de obligaciones siempre y cuando se compruebe que el contribuyente no tiene otros medios, es decir, que no tiene salarios, que no tiene cuentas bancarias, que no tiene más que tal vez las propiedades que el fisco indemnizó. Digo, pero Sí, es que el que fisco yo lo embargó. comento porque pareciera o ser una determinación ahora sí del Estado para tratarse de llegar de los recursos no cumplidos, o Ujú. pareciera como de la innovación. Es decir, yo te adeudo 100 pesos, pero fíjate, tengo este carro, pactamos, pero eso entraría en una innovación, ¿no? Sí, pero aquí estamos en un inicio. Bueno, mira, la innovación es precisamente como tú lo dices. Oye, págame, mira, no tengo, pero tengo un carro, ¿no? Ajá, Bueno, en este caso el remate y la adjudicación de bienes es de, oye, págame, y entonces el, este, el contribuyente, en lugar de cubrir, comienza a evadir o a intentar evitar el procedimiento para poder pagar, ¿sí? Pero tampoco se acerca a la autoridad en un momento determinado a buscar una innovación. ¿Me explico? ok, entonces es Es una decir, facultad unilateral de la autoridad, sí, eso pongamos es el ejemplo unilateral, de, ¿sí? ¿Por ok, qué? Porque el contribuyente no tiene la voluntad ni siquiera de pagarte, mucho menos de obligarse nuevamente. Entonces, ¿qué es ok. lo que hace la autoridad? A través del procedimiento administrativo de ejecución, va y embarga, inmoviliza. Si en determinado momento se determina que el contribuyente lo único que tiene es lo que se inmovilizó, y eso también, y lo que se inmovilizó es suficiente para pagar el adeudo, pues entonces sale a remate público Ok. para poder cubrir el crédito fiscal. Ajá, entonces la diferencia entre la innovación y el remate es que la innovación es bilateral, Ajá, es decir, existe un acuerdo de voluntades, y el claro, remate es una facultad es unilateral de la autoridad para, coercitivo, ¿sí? Es ok, coactivo. ya. No me pagas, pues vas a ver cómo si me vas a pagar. Eso era todo, maestro, disculpe. Ujú. No, no, no te preocupes, para eso estamos. Para eso es la clase, para preguntar. Maestro, la innovación se podría decir que es como un incidente. A ver, ¿por qué? Porque tienes que, eso llegas a algún acuerdo o como para frenar o para seguir. No, es que yo no la compararía como un incidente, porque
Un incidente literalmente es una omisión, ¿sí? Ocurrida dentro de un procedimiento. Por ejemplo, te la pongo así. Si tú llevas a alguien a un juicio mercantil y inmovilizas su casa, pero esta persona va y te paga, ¿sí? Y tú omites, o inclusive también su defensa omite, realizar el trámite de liberación del bien. Entonces se encuentra persistiendo un gravamen que no tiene razón de ser porque la obligación ya fue cumplida. ¿Me explico? Y esa es una omisión tanto del órgano jurisdiccional como de la defensa como de los actores. Liberarlo. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando se dan los incidentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El incidente se refiere a que van o tienes que acudir ante la autoridad para incitar el que se retire esa situación que se encuentra persistiendo. Y se le denomina incidente porque es algo que ocurre, pero que no debería de estar ocurriendo porque no hay sustento legal para ello, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo en que se le pueda equiparar a un incidente el aspecto de la, del remate de los bienes. Bueno, vamos a continuar, ya casi terminamos, jóvenes, por cierto. A ver, déjenme checar dónde estamos. ¿A qué hora termina la clase? A la 1. Ya nos pasamos. Bueno, entonces miren, vamos a ver esta última diapositiva y dejamos para la siguiente clase la dación en pago, ¿sale? Bien, finalmente, para terminar con la clase, el artículo 190 del Código Fiscal de la Federación establece que el fisco federal tendrá preferencia para adjudicarse en cualquier almoneda, almonedas son subastas, los bienes ofrecidos en remate a falta de postores, a falta de pujas y en los casos de posturas y pujas iguales. Recordemos que puede adjudicarse los bienes o puede rematarlos. Muchas veces al fisco no le sirve un carro, no le sirven inclusive también las propiedades. Por eso lo que hace es rematarlas, porque a final de cuentas lo que necesita el fisco del estado es liquidez económica. ¿Sí? Por eso es de que, aunque si bien es cierto tiene preferencia para adjudicárselos, generalmente buscará obtener ingresos. Es como lo que realiza este instituto, este nombre kilométrico, ¿cómo se llama? Más o menos lo que hace el instituto para devolver al pueblo lo robado. Bueno, además, el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación indica que cuando se trate de la segunda moneda, la autoridad puede adjudicárselo, enajenarlo, es decir, venderlo o donarlo para obras o servicios públicos o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas. Aunque sí me atrevo a decir que este último artículo, jajaja, ya mero en este gobierno, pero bueno. Eso sería todo por esta clase. Ya nos falta nada más un tema de formas de extinción de las obligaciones. Sí,
Estuvo un poco pesada la clase, sí estuvo pesada, no les voy a decir que no. Esta clase ya entra dentro del parcial que sigue, es decir, lo que vimos hoy hasta antes de iniciar la extinción de obligaciones no va a venir en el examen, ¿sí? Es decir, lo que vimos las clases pasadas hasta el repaso antes de entrar a las formas de extinción, eso sí va a venir. Lo que vimos ahorita de las formas de extinción y los artículos del Código Fiscal, eso queda para el siguiente parcial. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, respecto a la tarea, ¿va a ser para dentro de 15 días o para la que viene? No, va a ser dentro de 15 porque el que viene es El examen. es el examen. Ok, profe, nada más era eso. Bien. ¿Alguien más? Yo nada más, no, tal vez no escuché cuál es la tarea, maestro. Ya te la recuerdo, espérame. Sí, gracias. Resumen Sí, sobre la compensación. Ajá, el resumen sobre los artículos de la compensación. Déjame, te los Ok, pongo aquí en la pantalla, ¿sale? gracias. Es el 23, el 71, 72, 75. Mande. Sí, ya tengo los artículos, maestro, gracias. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, era un resumen sobre lo que establece la compensación, porque pues sí son extensillos los artículos. Bueno, pues entonces pues sería todo por esta clase, pues nos pasamos ya un buen rato y pues cuídense mucho, jóvenes, ya saben las recomendaciones de siempre y cuídense mucho, especialmente ahorita que ya está empezando a hacer frío, sí, jóvenes, y no quisiera yo tener malas noticias en esta época, ¿sale? Cuídense mucho, si tienen que salir, pues usen su cubrebocas, usen gel y pues esperemos que ya pronto esta situación tenga tenga ya un final para que podamos retomar las actividades como las veníamos haciendo. ¿Sale, jóvenes? Sale. Sí, maestro. Hasta el siguiente domingo. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, hasta maestro. luego. Adiós. Sí, hasta luego. Hasta luego.